Esta mañana está Alex Tarasiuk, pastor de Conexión Vertical, con nosotros. Hace casi 12 años Dios nos permitió con Alex plantar la iglesia de Conexión Vertical y damos gracias a Dios también por la relación que podemos tener, no solamente de haber servido al Señor juntos en la iglesia, sino también de que es mi cuñado. Y doy gracias a Dios de la oportunidad también que nos ha dado de disfrutar de tantas bendiciones, de tantas experiencias a través de las cuales Dios nos ha mostrado su bondad. Entonces, Alex, los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Pablo. La verdad, un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Increíble cómo pasa el año, ¿no? Ya estamos en diciembre. Ya estamos haciendo los planes, ya las salidas, ya las posadas, ya estamos con esos kilos que prometimos que íbamos a perder, comienzo del año. Ya tienes 3 semanas para bajar 15 kilos. No lo vas a lograr, ya ponlo como propósito de 2024. Pero sí, así viene el ajetreo del año. Y este periodo es un periodo que se llama Adviento tradicionalmente, y es porque estamos esperando la llegada de Jesús. Y mira, yo sé que hay personas que dicen, no, que el árbol, que Jesús no nació el 25 y bla, bla, bla. Está bien. Esto es un tiempo que apartamos en el año para recordar y para tomar en cuenta lo que implicó la llegada de Jesús. Si es aquí, si es en febrero, si es en abril, no importa. Lo que importa es que cuando Jesús llegó, cambió la historia por completo. Amén. Y antes de continuar, yo tengo que admitir, tengo yo un problema que con los planes. Yo, como buen gringo, a mí se me dificulta mucho cambiar planes bruscamente. Cuando ya lo tengo es como que ya está en piedra, ya no se cambia. A mí me duele. Esta mañana tuve que cambiar unos planes. La mañana me dolió en el alma, fue terrible. Y me he puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué sucede que tengo esa aversión a cambio de planes? Creo que porque una de las razones, yo tengo casi 12 años aquí en México, pero hay una frase que no logro entender y espero que alguien me lo explique bien en algún momento, y es el del siempre no. ¿Qué significa siempre no? Si dices que fue siempre, pero fue siempre no, porque me dijiste que sí. Y si fue sí, entonces siempre no, entonces nunca fue sí. Ahí sí me hace bolas. Pero como ese concepto no entra en mi cabeza, yo trato de pensar por qué. Yo creo que también tiene que ver con algún trauma que sufrí de niño. Porque yo creciendo tenía unos amigos que cada vez que llegaba esta temporada empezaban a hablar acerca de lo que sus padres iban a hacer, que vamos a salir para acá, vamos a salir para allá, vamos a Disney, vamos a ir a tal país, y mi papá me dijo que si sacara buenas notas, entonces vamos a ir viajando todos. Y como que estos padres siempre cancelaban. Faltaban 2 semanas y, híjole, ¿qué crees? Que son muchos los gastos y es mucho esto y mucho lo otro. Entonces, el primer año era como que me decía, no, que vamos a ir para acá, vamos a ir para tal lado, que mi papá me va a comprar tal cosa. Después, pues siempre no. Y después el próximo año de vuelta. No, porque ya vamos a tomar este viaje y ya íbamos a ir al Gran Cañón y vamos a hacer esto. ¿Qué crees? Siempre no. Y ya para la tercera no les creía nada. Ya les había tachado a esos padres como personas de poca confianza. Personas que no puedo confiar en esas personas. Gente que si les invitara a un asado, les pediría que trajera la ensalada. ¿No? Porque un asado sin ensalada sobrevive. Si vienes, si no vienes, pues no estorba mucho mis planes. Entonces ya a esas personas le pones en esa categoría, poca confianza. Todos tenemos a alguien así en nuestras vidas. Si no tienes a alguien así en tu vida, quizás eres tú.
esa persona. Pero todos creo que sabemos cómo se siente, ¿no? Esa sensación de desilusión, donde es como que ¡puc! Ya apagamos el switch y esta persona no voy a depender de él, no voy a apoyarme en él, no voy a hacer nada donde su cumplimiento o no me afecte a mí. Son personas donde si hago planes con él, siempre voy a tener un plan B, ¿no? Y yo creo, pensando en este tiempo de Adviento, de que habían judíos en el tiempo de Jesús, justo antes de Jesús, que se sentían así con Dios. Sentían que Dios les había desilusionado, que Dios había hecho muchas promesas por medio de los profetas, pero ya justo antes de la llegada de Jesús habían pasado 400 años en que los profetas no han hablado. Y eso para muchos fue una causa de desilusión. Ellos sentían, yo no creo que Dios va a cumplir su palabra. Yo creo que para Dios fue un siempre no. Y si nos ponemos a pensar, 400 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Piensa en lo que estaba sucediendo hace 400 años. O sea, los españoles estaban apenas explorando México hace 400 años. Entonces, podemos ver de que habían personas desilusionadas con Dios. Personas que pensaron que todas esas promesas, pues la verdad eran historias de antaño. Pero ¿sabes lo más loco? De que habían personas que sí eran fieles, que sí tenían fe, que sí creían que Dios iba a cumplir lo que Él había dicho, aún después de 400 años. Habían personas que dirigían su vida basado en lo que Dios iba a hacer. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que habrán creído estas personas? ¿Qué es lo que les mantenía fieles? ¿Qué mantenía su fe? Si estás tomando nota, yo creo que tiene que ver con una frase muy simple. Dios no deja cabos sueltos. Dios no deja cabos sueltos. Dios, cuando Él dice algo, lo va a cumplir. Quizás no de la forma que tú y yo pensamos, pero lo va a llevar a cabo. Amén. Ahora, pensando en estas promesas que hizo Dios a través de sus profetas, eran muchas y muy variadas, de tal forma que muchas personas quedaban confundidos. Porque fíjate, en Malaquías capítulo 4 decía que iba a llegar Elías como pregonero al Mesías. O sea, antes de que llegue el Mesías va a llegar Elías. Después también en Isaías prometió un siervo que iba a venir y sufrir por los pecados del pueblo. Entonces era como que, oye, Elías, alguien que sufre. Después prometió en Zacarías capítulo 14, alguien que iba a llegar como un guerrero, iba a pelear por Israel. Después en Zacarías promete un rey que iba a llegar en paz. Iba a llegar, ahí dice, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y todo esto tratando de armar el rompecabezas. Habían judíos que terminaban con teorías muy locas. Por ejemplo, había un grupo de judíos que creían de que habían 4 personas que iban a llegar. Lo basan en un pasaje en Zacarías, pero dicen, ok, lo que pensamos es que primero va a llegar Elías. Luego va a llegar un Mesías, lo llaman Mesías hijo de José. Esto va a ser el Mesías guerrero. Y lo que pensaban los judíos es que este Mesías guerrero iba a pelear contra las otras naciones e iba a morir. Luego va a llegar otro Mesías. Entonces ellos pensaban que eran 2 Mesías. Entonces este segundo Mesías es hijo de David. Y este va a llegar como rey. Y este va a reinar en paz. Y este hijo de David va a tener el poder para resucitar al primer Mesías para que reinen juntos. Y después dijeron, va a llegar otra persona llamado el sacerdote justo, el sacerdote de justicia.
Y este sacerdote iba a ser el que maneja todas las cosas en el templo. Y pensaban quizás era Melquisedec, del libro de Génesis. Entonces ahí tenían sus teorías tratando de juntar todas estas promesas. Y los judíos esperaban cosas. Habían cosas que dijeron, oye, esto me lo prometiste, yo quiero que tú cumplas. Esperaban que el exilio se les acabara. Si se acuerdan, el libro de, todos los profetas, Jeremías, Ezequiel, ellos hablaban acerca de una ida a Babilonia. Y Jeremías dijo, ustedes por su pecado van a ser llevados a Babilonia por 70 años. Ok, entonces todos estaban esperando 70 años, 70 años. Después llega un hombre llamado Daniel, y él está en Babilonia, y Dios le revela cosas, y él lo escribe. Y lo que le revela es que, oye, eso de 70 años, sí, pero no. Sí, en 70 años van a regresar. Pero después de 70 años no se va a acabar el exilio. Después de 70 años simplemente van a regresar a su tierra, pero van a seguir bajo otros poderes. Van a estar con los mismos problemas de antes. Y podemos ver que eso sucedió. Entonces el exilio no se había acabado. Después también esperaban el regreso de la gloria de Dios. Cuando estaban por irse a Babilonia hay una visión. Ezequiel tiene una visión acerca de la gloria de Dios que estaba en el templo. Entonces Ezequiel ve la gloria de Dios levantarse del templo y estaba por encima del templo. Y veían cómo los israelitas, siendo rebeldes, habían abandonado a Dios. Entonces la gloria de Dios deja el templo y se va a las afueras de la ciudad y está ahí. Y está ahí por un tiempo y después se va la gloria de Dios. Y no regresó. Hasta construyeron otro templo. Y la gloria de Dios no llenó el templo como el primer templo. Cuando llegó el general Pompey a Jerusalén, una de las primeras cosas que hace es que entra al lugar santísimo y abre las cortinas. Dice Pompey que ve un cuarto vacío. Lo cierra y dice, aquí no hay nada. La gloria de Dios no estaba en el templo. Y esperaban que regresara la gloria de Dios. Los judíos también esperaban un perdón de sus pecados. Pero no como tú y yo lo pensamos. Cuando escuchamos esa frase, perdón de pecados, estamos pensando en mi pecado individual, ¿no? Los judíos lo veían más como los pecados de la nación. Porque los judíos habían vivido una situación que parecía carrusel. De rebeldía, de castigo, de exilio, de regreso. Rebeldía, castigo, exilio, regreso. Rebeldía, castigo, exilio, regreso. Y era como que, ¿cuándo se va a acabar esto? Ellos sabían muy bien que habían sido exiliados a causa de su pecado, pero ¿qué tenían que hacer para que estuvieran bien con Dios? Jeremías les da una pista y dice, el perdón de pecados viene, pero voy a tener que hacer algo diferente. Voy a tener que inaugurar un nuevo pacto, porque ustedes no pudieron con el primer pacto. Vamos a tener que comenzar algo nuevo. Y dice en Jeremías 31, 33, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su, ¿qué? Pecado. ¿Cuándo va a llegar este perdón de pecados? ¿Cuándo va a llegar la gloria de Israel? ¿Cuándo va a llegar el fin del exilio? ¿Cuándo? 400 años que no has hablado. ¿Cuándo? Y habían muchos que habían decidido, ¿sabes qué? Dios no es fiel a sus promesas. Dios ha dejado esto como cabo suelto. Pero en el libro de Lucas, capítulos 1 y 2, encontramos a fieles que creían que Dios no deja cabos sueltos. Por lo tanto, podían creer en Él, podían poner su fe en Dios. Y estos justos, tenemos a un viejito llamado Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Tenemos una jovencita, María, que ella recibe el anuncio de que ella va a estar cargando en su vientre
al Mesías. Y María dice en Lucas 1:54, dice, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Después el viejito Zacarías, y fíjate todo lo que hablamos acerca de la expectativa, ¿no? Cómo esto se refleja en lo que dice Zacarías. Dice que fue movido por el Espíritu y empieza a decir, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días, porque irás delante del Señor para preparar... me salté una. Porque ahora mira a su hijito Juan. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Ahí sí. Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¿Te das cuenta de la esperanza? ¿Te das cuenta cómo ellos vieron la historia más grande y se dieron cuenta, este es el momento? Aquí es donde se empiezan a atar esos cabos sueltos. ¿Sabes? Podemos creer en Él porque ya sé que Dios no deja cabos sueltos. Entonces mi confianza está segura. Sí ha tardado, sí no ha sido de la forma que yo esperaba, pero Dios cumple su palabra. Fíjate que ellos mencionaban constantemente las promesas. Ellos vieron y conocían bien cuáles eran las promesas. ¿Sabes? Hay algo importante aquí, porque ellos no tenían una idea errada en cuanto a quién era Dios y cuáles eran sus promesas. Te voy a decir algo. Si tú tienes una idea, un concepto errado acerca de Dios, Dios siempre te va a desilusionar. Si tú tienes un concepto equivocado acerca de Dios y qué es lo que ha prometido, Dios siempre te va a desilusionar. Son como las personas que dicen, no, yo declaré y es mío ya por fe esa casa y ese coche y Dios me lo va a dar porque Él me lo prometió. Y después pasan 6 meses y ¿qué pasó? No me lo dio. ¿Quién se lleva la culpa? Dios. Ay, Dios, me has desilusionado. Me has engañado, Dios. No, tú tienes una idea equivocada acerca de Dios. Por eso te desilusiona. Entonces estos fieles entendían cuáles eran las promesas. Esos hombres y mujeres fieles miraban a través de las Escrituras y comprendieron la historia mayor. Pusieron su fe en el hecho de que Dios no deja cabos sueltos. Pero no solamente tuvieron fe, sino que también caminaban en fidelidad. Caminaban en fidelidad. Podemos encontrar a un viejito que estaba en el templo esperando. Se llama Simeón. En Lucas capítulo 2 relatamos su historia. En versículo 25 dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, fíjate lo que dice, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Este hombre Simeón lo tenía claro. Él sabía que Dios no deja cabos sueltos. Él vivía alrededor del templo porque Dios le había revelado de que tú no vas a morir hasta que veas al Salvador. Tú no vas a partir de esta tierra hasta que veas con tus propios ojos lo que yo voy a hacer. Entonces dijo,
Si eso va a ser, entonces yo no me muevo del templo. Aquí me quedo esperando. Y un día el Espíritu le dijo, ya, Simeón, ve al templo. Es hoy. Cuando lo vio, dijo, ya, ahora sí puedo morir en paz. He visto con mis ojos que Dios no deja cabos sueltos. No solamente Simeón, también había una viejita llamada Ana. Dice en versículo 36, una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Dice que tenía como 102. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Dice, ella decía, sirviendo día y noche con ayunos y oraciones. Una mujer más de 100 años. Eso sería muy raro, sería muy extraño si ella no tuviera totalmente claro de que Dios no deja cabos sueltos. Entonces podemos ver fe y fidelidad como dos caras de una misma moneda. Escuchen bien, fe y fidelidad van juntos. Fe es la posibilidad de ver la vista panorámica, entendiendo la gran historia de Dios. Y fidelidad son los pasos que me dirigen hacia esa realidad. Si esto es verdad, si en esta dirección tengo que caminar, entonces mi próximo paso va a ser esta. Yo camino en fidelidad. Y estos dos viejitos, Simeón y Ana, ellos dirigían su vida de manera fiel, basado en su fe. Y esa fe estaba fundamentada sobre una idea inmovible de que Dios no deja cabos sueltos. Ahora, no es que iba a ser fácil. No es que esto iba a ser algo sin problemas. El mismo Simeón, después de hablar acerca del niño, se dirige hacia María y dice a María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón estaba diciendo, este niño Jesús, él va a revelar las intenciones de personas, porque habían muchos en Jerusalén que decían, ay sí, esperamos a nuestro Mesías, esperamos a la salvación, pero la verdad es que estaban muy cómodos como estaban. Entonces cuando llegó, en realidad encontró Jesús resistencia. ¿Por qué? Porque ellos no querían, ellos no caminaban ni en fe ni en fidelidad. Y Simeón dijo, una espada traspasará tu propio corazón. Esto iba a ser algo difícil para María. Entonces fe y fidelidad no es garantía de una vida tranquila, una vida sin problemas. Pero cuando entiendo la base, miro por fe, camino en fidelidad, pues eso es la única cosa que puede dar sentido a mi vida. Y te digo algo, Dios lo que se compromete a hacer, Él lo va a cumplir. Y si eso es cierto, ¿cómo eso afecta a mis pasos? Te digo algo, Dios ha hecho una promesa en cuanto a la historia mayor, pero también una promesa contigo y conmigo. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo se comprometió contigo el momento que pusiste tu fe en Él. Se comprometió contigo para transformarte la imagen de su Hijo. Dios se comprometió a transformarte y te abrió la puerta por medio del Espíritu Santo para que tú puedas hoy empezar ese proceso de transformación. Él ya te ha dado absolutamente todo y nos da la oportunidad de ir viviendo en fe y en fidelidad de quién es Él. ¿Tú lo crees? Si estoy convencido que Dios no deja cabos sueltos en mi propia vida, ¿en qué dirección tomo mi próximo paso? ¿Cómo respondo
a esa persona que quizás no vale la pena tener esa relación con él? Yo me doy cuenta que solamente me lleva a lo malo. ¿Cómo le contesto a una persona que quiere sacar lo peor de mí? ¿Cómo enfrento otro día esperando que Dios haga lo que yo le he pedido? ¿Cómo lucho con la desilusión? ¿De qué manera puedo ir caminando diciendo, Dios tiene que hacer algo? Y te digo algo, en la base de cada acción o pensamiento pecaminoso está esta pequeña idea que está ahí escondido, y tal vez está tan escondido que ni cuenta te diste. Pero dentro de cada pecado está esta afirmación: Dios se ha olvidado de mí. Dios se ha olvidado de mí. Por lo tanto, no busca mi felicidad. Si alguien tiene que buscar la felicidad, soy yo. Yo voy a buscar mi propia felicidad, lo voy a hacer a mi manera. Dios se ha olvidado de mí, por lo tanto, yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana porque Él no se da cuenta. Él me pasó por alto. Él no va a cumplir lo que prometió en mi vida. Él no va a hacer. Dios se ha olvidado de mí. Piénsalo la próxima vez. Estás analizando tus propios pensamientos. Sé crudamente honesto contigo. ¿Dios se ha olvidado de ti? ¿O Dios no deja cabos sueltos? Es uno o la otra. Y algo interesante. Dios le prometió algo a Simeón. Yo no he acabado contigo. Yo no voy a dejarte morir hasta que tú veas al Salvador. Yo no voy a permitir que tú te vayas hasta que veas con tus ojos lo que yo estoy haciendo. Y tenemos la oportunidad de hoy en día también de ver en nuestras vidas lo que Dios está haciendo. Pero tenemos para eso que vivir en fe, en fidelidad, y la última cosa es en dependencia. ¿Sabes? Hay una clave en cuanto a todos estos fieles. Estos fieles escuchaban al Espíritu Santo. Zacarías, motivado por el Espíritu Santo, él comienza ese canto que acabamos de leer. Simeón dice, movido por el Espíritu Santo fue ese día al templo. Imagínate cómo habrá sido. Simeón, vamos, hoy es el día. Esa dependencia del Espíritu, el poder escuchar, el mover del Espíritu, el que Él dirija tus pasos. Eso es algo, porque seamos sinceros, este tema de la llegada del Mesías muchas veces lo tomamos como que, ay, ¿cómo no pudieron ver los judíos? ¿Cómo no pudieron saber que era Jesús? Mira, la verdad era muy confuso. Nosotros tenemos la ventaja de 2000 años de contexto, podemos mirar hacia atrás. Pero cuando no lo estás viendo para adelante, sí necesitaban una medida de fe. Sí necesitaban escuchar al Espíritu. El Espíritu les iba revelando. Ahora, ¿qué significa eso de escuchar al Espíritu Santo? Porque desafortunadamente hay muchos charlatanes que dicen que escuchan el Espíritu Santo y que Dios les habla. Parece que Dios les manda notas de voz por WhatsApp, ¿no? Ellos sí tienen esa conexión que tú no tienes, obviamente, ¿no? Y hasta te dicen a ti lo que Dios les dijo a ellos para que te hablen, ¿no? Dios me dijo para que te diga. Y el problema con eso es que después esas personas no ves su vida y no ves ni fe ni fidelidad. Y la verdad es que el Espíritu Santo no funciona de esa manera. Porque si tú no vives ni en fe ni en fidelidad, la única cosa que el Espíritu te va a decir es arrepiéntete. Arrepiéntete. Camina en fe. Cree en mí. Camina en fidelidad. El Espíritu Santo podemos depender de Él. Nosotros muchas veces nos olvidamos de que tenemos a la presencia de Dios con nosotros y nos invita a vivir una vida de dependencia. Eso en mi propia vida ha sido el desafío, el poder escuchar al Espíritu Santo y poder decir, Dios, o sea, ¿cómo estoy dependiendo más de ti? ¿Cómo estoy dirigiéndome hacia la verdad? ¿Cómo he creído una mentira? ¿Cuáles son las cosas, los estorbos que no permite que Dios obre en mi vida? Porque Dios me ha dado la oportunidad en esta vida
de parecerme cada vez más a Jesucristo, de ser transformado a su imagen. Entonces esa dependencia del Espíritu Santo también lo vemos en esos fieles. Comienza con el fundamento, la declaración de que Dios no deja cabos sueltos, por lo tanto yo puedo obtener fe en Él. Después dirijo mis pasos cada día en fidelidad, porque ¿qué más voy a hacer si esto es el resultado práctico de haber tenido fe? Pero esa fidelidad no es bajo mis propias fuerzas, sino que es en dependencia del Espíritu. Digo, Dios me ha dado todo, me ha dado su Espíritu, y yo puedo caminar con Él. Él no deja cabos sueltos. Y para muestra un botón, como dicen, que Dios no deja cabos sueltos. ¿Se acuerdan? Estaba hablando acerca de todas esas ideas raras que tenían los judíos acerca de las 4 personas. Bueno, al otro lado de la cruz entendemos qué sucedió. Primero llega Juan el Bautista, dice Lucas, con el espíritu de Elías. Cuando Jesús le preguntan, ¿y ya llegó Elías? Jesús dice, sí, ya llegó Elías, es Juan. Juan es el que prepara el camino para el Mesías. Ese Mesías guerrero que iba a morir, que pensaban los judíos, también fue Jesús. Porque Jesús, cuando se enfrenta a los poderes de maldad, y sobre la cruz los poderes de maldad pensaron que con su arma más poderosa, que es la muerte, le podían detener. Entonces desgastan toda su energía matando al Hijo de Dios, pero la muerte no lo pudo detener, sino que Él puso su vida y lo volvió a tomar. Él fue ese guerrero que peleó contra las autoridades, los poderes y principados. Y cuando Él resucita dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él fue ese Mesías guerrero. Pero también fue el Mesías, hijo de David, que vino para reinar. Entró a Jerusalén humilde sobre un asno y llegó como el rey. Cuando fue crucificado, lo que estuvo sobre su cruz era Jesús, Rey de los judíos. Y nosotros creemos que un día regresará para tomar su lugar sobre esta tierra. Y después, curiosamente, ese sacerdote de justicia, si tú te pones a leer el libro de Hebreos, te das cuenta de que hay un sacerdote que no tiene que ofrecer sacrificios por él mismo, sino que este sacerdote ha hecho la obra completa. Este sacerdote está siempre intercediendo por nosotros. Este sacerdote es según el orden de Melquisedec, y ese sacerdote es Jesucristo. Entonces tenemos a Jesús siendo el centro de absolutamente todo. Y esas cosas que esperaban, el fin del exilio, te digo algo, Jesús cuando luchó contra los poderes y recibió toda la autoridad en el cielo, en la tierra, ya se acabó. Se acabó el exilio, ahora no hay nada más que pagar. Todo fue completado en Él. Ahora solamente nos queda una esperanza de su venida. No hay exilio. No estamos alejados de Dios. La desobediencia y nuestra rebeldía ya no es un estorbo para una relación con Él. Se acabó el exilio. ¿Qué esperaban también los judíos? Esperaban el perdón de pecados. Con Jesucristo se inaugura el nuevo pacto. Ahora terminando van a tomar la cena del Señor. ¿Y cómo comienza esa cena? Jesucristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Él comienza el nuevo pacto y lo que dice que ese nuevo pacto es el perdón de pecados. Y al final, la gloria que esperaban. ¿Cuándo va a regresar la gloria de Dios? ¿Cuándo va a regresar esa nube que se fue del templo? Y la gloria que tanto queremos. Bueno, en el libro de Juan capítulo 1 lo describe así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos ¿qué? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Imagínate esa escena clásica, ¿no? Que todos tenemos en nuestras casas, del pesebre. Y el Hijo de Dios ahí en Belén, de la forma más inesperada, la gloria de Dios regresó a Israel. La gloria, la presencia de Dios mismo, encarnado en un ser humano, en un bebé, cumpliendo promesas de una forma que nadie podría haber esperado.
Pero como Dios no deja cabos sueltos, Él los ató todo y lo encontramos todo en Jesucristo. Pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué significa su venida para la gran historia de la humanidad? ¿Qué significa su venida para tu historia, para tu vida, para tu día a día? ¿De qué manera diriges tus pasos basado en la fe de quién es Jesucristo y el hecho de que Él no deja cabos sueltos ni en la historia ni en tu propia vida? Dios no deja cabos sueltos. Ahora te hago una pregunta: ¿cómo se vería tu vida si eso fuera el lema de tu existir? ¿Cómo se vería esta iglesia si como comunidad eso fuera nuestra confianza? No, ¿cómo voy a responder de esa forma? Dios está haciendo una obra. ¿Cómo voy a yo alejarme de lo que Él está haciendo en mi vida? No, ¿cómo voy a actuar de esta manera? ¿Cómo voy a actuar así contra mi hermano? Si Dios está haciendo algo y Él lo va a llevar a su cumplimiento, ¿cómo yo voy a ir en contra de lo que Dios está haciendo? Dios no deja cabos sueltos. Dios no va a hacer algo que me va a alejar de su propósito. Por lo tanto, Dios no se ha olvidado de mí. Yo puedo caminar en fe, en fidelidad, en dependencia, porque Dios ha prometido algo y lo va a cumplir. Hay un cabo suelto que todavía no está por amarrarse. Es la venida de Jesucristo. Nosotros creemos que Él va a regresar a reinar, a establecerse sobre esta tierra. Y nos da la oportunidad de reconocerle como Rey en nuestra vida hoy. A la luz de su fidelidad pasada y caminando en fe de su fidelidad futura, ¿de qué manera estás reconociendo a Jesucristo como Rey hoy? ¿O crees que quizás este detalle se le fue a Dios? Dios no deja cabos sueltos. Y sí, podemos decir: yo no sé cómo va a suceder. Está bien, se vale. Tampoco es que sabemos con exactitud cómo va a suceder todo esto. Pero si yo vivo con los ojos de fe, con los pies de fidelidad y apoyándome en dependencia del Espíritu, pues entonces eso es cuando cambia todo. Y no hay espacio para desilusión, no hay espacio para desengaño, no hay espacio para una conclusión de que Dios se ha olvidado de mí, porque Dios no deja cabos sueltos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido que podamos vivir con esa misma fe de aquellos fieles en Lucas 1 y 2, sabiendo de que todas las promesas, Señor, que tú has hecho, Señor, se cumplirán en Jesucristo. Padre, gracias porque podemos ver con exactitud cómo tu venida, Señor, fue amarrando todos esos cabos sueltos que por tantos años, Señor, para muchos ha sido o fue un motivo de desilusión, Señor, pero esos pocos fieles que mantuvieron la esperanza, Señor, encontraron en Jesucristo la salvación. Padre, ahora mirando nuestro futuro y nuestro presente, Señor, queremos caminar en fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.